Voy a darle la bienvenida a mi primer invitado de esta noche, el exministro de Economía, José Saldardi. Bienvenido. Muchas gracias, Diego. Gusto estar aquí. Bueno, ¿cuál es la primera reacción, así, a grosso modo, de esta situación que nos está tocando vivir? Parece que no aprendemos, ¿no? Es como un déjà vu de 2021. Bueno, que esperemos que esta vez sí seamos más racionales en definir las cosas, porque creo que estamos en un momento, un punto de inflexión importante, donde el Perú tiene todas las condiciones para poder realmente emprender una ruta seria hacia la prosperidad o tomar una decisión equivocada y nuevamente perder tiempo y ponernos en riesgo, ¿no? Como ya lo vimos en su momento. Así es. Hay reformas que sí se han hecho desde Proinversión en el sistema, puntualmente con las APPs. Hay razones para sí haber tenido, si bien en este momento es difícil, alguna esperanza. Así es. ¿Podrías contar algunas de las cosas que sí se han hecho a nivel APP, reformas de segunda generación? Sí, yo creo que ha sido interesante en los últimos años. La agencia ha vuelto a cobrar dinamismo. Son más de 15.000 millones de dólares de inversión netamente privada que ya está comprometida y que está en su dinámica de ejecución. Había un portafolio identificado por cerca de 70.000 millones de dólares entre los componentes de nuevos proyectos y también de extensión de plazo de algunos proyectos autofinanciados. Y si uno ve todo ese impacto, pues es tranquilamente de ejecutarlo y viabilizarlo, son 2 puntos de crecimiento anual adicional a lo que tenemos, ¿no? Y lo más importante, que es un portafolio que ataca el cierre de brechas de manera descentralizada en todo el país, donde todo este, digamos, descontento que puedes tener en el sur, lo puedes comenzar a revertir de una manera, pues, técnica y eficiente en la medida que se gestione de manera adecuada, ¿no? Yo creo que Proinversión en esa línea es un actor clave también mirando de cara al futuro. El BCR tiene su estándar y todos un poco destacamos la gran labor del Banco Central por lo que se ha hecho en términos de la estabilidad monetaria, pero también hemos visto la vulnerabilidad que ha habido en el caso del gas, donde el BCR, por más buena gestión, la inflación se le puede ir. Y ahí es clave que entes como Proinversión, por ejemplo, complementen y acompañen, viabilicen, busquen nuevos proyectos para seguir explorando el gas, para seguir diversificando nuestra oferta de recursos y en general, de tal manera que el manejo económico pueda ser mucho más estable y Perú dé el salto irse de 3 a 5 o 6% por lo menos por año en crecimiento, ¿no? 2 preguntas que me interesan de cara a lo que has mencionado. Sí. La cifra de 15.000 millones de dólares que está comprometida, ¿qué proyectos contempla? Y cuando dices el plan de cierre de brechas, si podrías nombrar algunos proyectos. Sí, claro. O sea, esos 15.000 millones ha habido inversiones, digamos, de manera multisectorial. O sea, por ejemplo, un gran proyecto es el anillo vial periférico, en el caso de transporte, para aliviar parte de la gran complejidad que tiene Lima en materia de tráfico. Hay muchos proyectos de línea de transmisión de energía a nivel nacional, se han adjudicado varios paquetes de proyectos para comenzar a mejorar todo este aspecto que es importante para poder un poco, en la medida que la economía crezca, tener ya la red tendida y poder avanzar en eso. Hay hospitales que también han ingresado por APPs, también podemos ver el caso de un grupo de colegios como los Juar Centro que está avanzando, puertos que también están un poco en esa línea de acción, y en fin, diversidad de sectores. O sea, son cosas futuras. Futuras que ya están en proceso, el ferrocarril Huancayo-Huancavelica, o sea que están entre la etapa de los estudios de expediente técnico final y de empezar a ejecutarse muchos de ellos en los próximos meses y años, ¿no? Bestial. Y cuando dices cierre de brechas, ¿qué comprende esto? Por ejemplo, ¿no? En un portafolio interesante que tiene Proinversión son cerca de 20 plantas de tratamientos entre agua potable y aguas residuales para diferentes provincias del país. Hay zonas como, por ejemplo, la ciudad de Tarapoto, la ciudad de Cajamarca, por darte dos casos concretos, que hoy en día no se hace ningún tratamiento de las aguas residuales. Entonces, ahí hay plantas que se han trabajado para poder atender el 100% del servicio, o sea, ir de 0 a 100%, cierras la brecha automáticamente y con una perspectiva a largo plazo y con sostenibilidad, que es la gran fortaleza del mecanismo. El mecanismo APP, a diferencia de la obra pública tradicional, permite que uno invierte de manera eficiente los recursos públicos, le dé sostenibilidad y a la población le lleve un buen servicio. Por eso un poco yo creo que allí es donde hay que mirar con más intensidad, ya no perder mucho más el tiempo en seguir apostando por otros mecanismos que no tienen esta fortaleza y que son muy bien complementados con otros como obras por impuesto, claro, por citar un ejemplo. O sea, es transversal. Transversal, salud, educación, multisectorial, puentes, o sea, todo lo que puede en esa línea. Puentes no, porque en general los puentes no tienen, digamos, es un mecanismo que puede ser parte de una concesión, una carretera, digamos, para poder darle la viabilidad y avanzar. Pero en general todo, digamos, lo multisectorial en materia de APP es que pueda brindar un servicio a la población,
es ideal, ¿no? O sea, si sumas todo esto son casi 100 mil millones de dólares. Tranquilamente, ¿no? Una brecha que está, o sea, ya por inversión como va avanzando, si sigue en el ritmo y adjudicando lo que tiene en corto plazo, puede prácticamente llegar a más del 30% de la brecha de infraestructura, ya prácticamente dejarla en vías de cierre, ¿no? Así es. ¿Qué es cuánto? ¿150? No, la brecha más de 150 mil millones, pero recuerda que esa brecha igual si el Perú va avanzando y desarrollándose en materia de competitividad y de crecimiento económico, siempre es una brecha que no la cierras. Sí. La vas a seguir persiguiendo y le pasa a Estados Unidos mismo, ¿no? Tiene una etapa de renovación de infraestructuras y evidentemente porque es la demanda que se haga cómo crece la economía, ¿no? Ok, 100 mil millones de dólares es una cifra enorme, ¿no? Sobre todo para un país como el Perú. Claramente, si entra un gobierno de las características de Juntos por el Perú, probablemente esto Se frena. pues, se frene, ¿no? Sí, Casi se en su frene. totalidad. Sí, o sea, evidentemente es una mirada distinta. Yo creo que por lo que uno, bueno, una cosa ha sido creo, el plan de primera vuelta que uno lo lee y es un poco preocupante, bastante preocupante. Y ahora aparentemente con lo que están convocando como equipo económico dicen que va a haber otra historia, pero todavía no la conocemos. Eso también no es serio, digamos, si uno quiere sentarse a liderar los destinos de un país, tienes que tener la preparación y la claridad de lo que se quiere hacer, ¿no? Entonces no he visto por ahí líneas que digan, muy por el contrario, sale a renegociar contratos, a volver a mirar las cosas y no hay una clara, digamos, apuesta decidida por un tema como este, ¿no? Hay un tema que a los que son de ese sector parece fascinarles. Lo hablábamos anoche como invitado. Es el tema de los contratos ley. ¿Cuál es el análisis que tú haces de los contratos ley? No, los contratos que firma el Perú tienen que respetarse. O sea, acá el tema es, inclusive los contratos tienen cláusulas que se resuelven finalmente en tribunales internacionales especializados. Y ahí simplemente la situación es clara y el análisis es concreto. Si tú como país estás a revisar, porque es un contrato de dos partes que se ha sellado como un acuerdo, con una confianza en el Perú, con una mirada pues de 30 años, que incluso según lo marca la normativa tú puedes renovarlos hasta 60. O sea, estamos hablando de un muy largo plazo. Entonces en el camino tú por diferentes situaciones vas a querer patear el tablero, llevar las cosas por otra vía, lo que te va a pasar, vas a perder un arbitraje y ya nos está pasando, ¿no? Sí. O sea, vemos el caso, por ejemplo, lo que fue Chinchero, siendo un proyecto mucho más pequeño, se caducó de una forma sin mayor sustento, se tomó la decisión política y años después tienes que pagar 90 millones de dólares, finalmente no se invirtió casi nada ahí. Sí. Y adicionalmente también con el riesgo de que como no se pagaba, estabas con el riesgo de que te embarguen las cuentas como país, y es un tema reputacional. Entonces, indudablemente esos contratos tienen que respetarse, tienen ese rango, es una estructura que el Estado y el equipo técnico que le tocó en su momento afrontarlos y desarrollarlos, ha hecho toda la evaluación técnica y defender la posición del Estado para poder tener contratos que sean, digamos, en ese sentido, tengan las condiciones que te permita desarrollar una infraestructura puntual, ¿no? Las dos agrupaciones que han pasado a la segunda vuelta, ¿has leído sus propuestas económicas? Sí, sí las he visto, a grosso modo, sí he visto el planteamiento que hay en ambos casos, ¿no? Obviamente son dos modelos contrapuestos, ¿no? O sea, la propuesta de... Igual falta más detalle, indudablemente, porque lo que es importante acá, yo lo que he visto hasta el momento son muchos planteamientos de ideas, pero hay que ver cómo realmente se van a gestionar, porque acá el arte es en cómo las gestionas y las aterrizas en el Estado. Pero digamos, la línea de acción, el caso de Fuerza Popular, es ir en la línea del modelo que durante más de 30 años ha dado resultados satisfactorios para el país. O sea, quien no lo quiera ver, pues realmente tiene algún problema serio allí. Es la línea que Perú debe seguir, indudablemente. Falta hacer más reformas en esa línea de acción, falta dinamizar el Estado, falta desregular mucho, falta seguir apostando por esta línea, porque yo creo que es lo que nos va a sacar adelante. Y tienes en contraparte un modelo básicamente yéndose hacia medidas que yo creo que son trasnochadas y que hay mucha experiencia. Yo veo que hay muchos convocados en este equipo económico que incluso tienen mucha presencia académica y deben haber leído que el fracaso de estos modelos pues sí. Es bastante evidente, ¿no? Y al Perú nunca ha funcionado, ¿no? O sea, pero ¿cuál es el riesgo que más resaltarías? ¿En qué sentido? En el sentido económico de lo que plantea Juntos por el Perú. No, indudablemente, como está en el primer momento de esta señal, después, digamos, poco clara sobre la autonomía y el respeto a lo que es el Banco Central. O sea, no es que la divisa vas a hacer un festín, ¿no? O sea, tú tienes que respetar la estabilidad económica del país. Ya se habló de un aumento del salario mínimo automáticamente, hay que ver fiscalmente cómo lo van a sustentar. Adicionalmente también el tema de querer revisar el tema de concesiones mineras, querer un poco revisar los contratos, renegociarlos. O sea, son señales de inestabilidad pura, ¿no? Se va a paralizar el país. Sí, porque la gente no... recordemos que estamos en un tablero hoy día en la región donde Perú tuvo la suerte en los últimos años. A mí particularmente, como me tocó estar en preinversión, también ayudó que teníamos en la región muy distraída por gobiernos que iban también hacia ese sesgo, ¿no? Pero hoy día ya todo esto se ha movido, ¿no? Tú mira Chile nada más,
Chile está yendo con una agresividad fuerte para comenzar nuevamente profundizar la línea derecha y tener un poco el llamado a la inversión extranjera y está comenzando a avanzar nuevamente. Argentina también está peleando en esa línea de acción. Veremos qué pasará con Colombia finalmente, pero son, digamos, los que tenemos cerca, competidores naturales por los capitales que pueden fluir al país. Entonces, nosotros pues no podemos comenzar a meter factores de riesgo y a decir, si hoy en día puede haber cierta expectativa para tomar decisiones que se paralizan un poco temporalmente por mirar qué va a pasar en esta definición electoral, le añades mucho más riesgo si es que automáticamente ves que vienen propuestas que van en contra de esa línea de acción y ponen en riesgo los capitales, los capitales van a ir a otro lado. Sí. Y ya nos pasó el 2021, o sea, y además ese año y medio de gobierno se demostró cuánto daño se puede hacer y cuán vulnerables podemos ser para retroceder en algo que costó 30 años, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde está el punto de fondo si queremos realmente un país que vaya a una línea distinta de mirar a largo plazo, ¿no? El mejor plan de vivienda, creo yo, que es el que tienes tú. Lo he leído, he hablado con mucha gente del sector, aparte sé que tú lo has hecho también. De hecho, yo esperaría que de ganar, en este caso Keiko Fujimori, lo pueda ejecutar. ¿Podría resaltar los 3 ejes más importantes, las 3 líneas de acción principales del vivienda en el país? Sí, claro. O sea, de hecho lo trabajé mucho también. Yo soy un confiado, si bien yo he tenido el Estado los últimos 18 años ahí carrera permanente, pero siempre he creído que el Estado y el sector privado tienen que ser socios. O sea, yo creo mucho en las relaciones público-privadas y la única manera que Perú avance es trabajar de la mano conjuntamente con los gremios empresariales en general, de todos segmentos, de muy pequeños a muy grandes, porque lo que hay que hacer es facilitar la vida para que las cosas fluyan y para que se cree valor, ¿no? y se cree desarrollo. Entonces, en esa línea yo tuve el acercamiento con los gremios, en este caso también empresariales del sector construcción, conversamos mucho las propuestas. Un punto importante es hace mucho tiempo que no se ve, digamos, con claridad la línea de abordar este déficit que tenemos, que es tanto cuantitativo como cualitativo. Entonces planteamos una propuesta de decir, bueno, cada año, ¿qué sucede? Cada año se le toca la puerta al Ministerio de Vivienda, que es la puerta de entrada del sector, y a ver cuánta plata puede haber para los bonos, ¿no? Y hay incertidumbre. Un año le pueden dar 1.000 millones, un buen año cerca de 2.000, un mal año menos de 1.000. Y eso pues, que cada año estés en esa línea digamos, yendo hacia el límite para ver qué logras, no te da predictibilidad a largo plazo. Entonces tú también el desarrollo de la vivienda ahí vas medio frenado y tienes pues 40.000, 50.000 viviendas al año y tienes por otro lado un mundo informal que te va ganando el terreno con ilegalidad y todos los problemas. Así como hay problema de la minería ilegal, tienes un problema de tráfico de tierras terrible que tienes control y muy fuerte, ¿no? Entonces, aquí la propuesta es en concreto, es decir, bueno, ya acabemos de esta incertidumbre y tomemos una decisión que finalmente va a tener un impacto potente en la economía, ¿no? Y decíamos, ¿cuánto falta para poder nosotros tener un fondo que permita dar la predictibilidad? Es decir, queremos llegar a 1.250.000 viviendas, que creo que también es un número que Fuerza Popular ha incluido en su plan. Bueno, son 250.000 por año. Para hacer eso, más o menos son 15.000 millones de soles anuales en materia de bonos. ¿Qué hacemos? Bueno, armemos un fideicomiso para ello. ¿Cómo lo alimentamos? Porque algunos dicen, la parte fiscal es un problema, pero yo siempre ahí soy bien crítico porque nosotros tenemos un ratio de endeudamiento bastante conservador. Es bueno que tengamos las finanzas como las tenemos, pero también en un momento puede ser un ancla para el desarrollo. Nuestro ratio de deuda PBI, que está entre 32% más o menos, yo discutía mucho con mis colegas que hay que converger al 30%, eso es una locura. O sea, cualquier texto financiero básico te dice que un nivel de apalancamiento óptimo está entre 40 y 60. Chile, que es el gran referente regional, con una economía bastante sólida y sana, está en 42%. Y ni hablar, la media América Latina es 70%, nosotros estamos en 32%, estamos regalando muchos puntos. Entonces ahí la propuesta es decir, vamos a dar la señal de una emisión, de que este fondo se va a llenar con una emisión del gobierno y al rato lo vamos a soltar de 32 a 33%, pero que a la larga es una señal. Si voy a ir con esta línea y acá está el recurso para que el sector privado vaya con todo, obviamente hay que ayudar a limpiar la tramitología que existe porque también es un problema que tiene el sector que afrontar, y automáticamente con los recursos comienzan a madurar los proyectos. El efecto que tiene la construcción, eso también está muy estudiado, y el efecto de arrastre y el efecto multiplicador es tan potente que automáticamente con el crecimiento que va a tener el país y con el impacto y la generación de empleo y del cierre de brechas, automáticamente ese ratio se corrige solo. Entonces es más una señal de impulso, de decisión política. O sea, la emisión. ¿Para qué emitirías deuda? Para poder financiar esta dinámica. O sea, el Estado
¿Cubriría el costo de la construcción? No, la parte de lo que viene a ser los bonos que se dan para complementar. Los bonos. Sí, los para bonos, los bonos. Mi vivienda, todo Exactamente, porque ahorita le metes 1.500 y dices vamos a 15.000. Mi techo propio. Y esto tiene el correlato de todo lo que va a tener que mover el sector privado para acompañar. Esto va a ser progresivo. Para la expansión de eso. Porque esa era la siguiente pregunta que te iba a hacer. Si no me equivoco, hoy en día todo el sector construye más o menos 120.000 viviendas. ¿Cómo podrían llegar al número de 250.000? Ahí tiene que pasar con esta señal clara y con una tramitología mucho más amigable y sencilla, y con la existencia del déficit que tenemos en materia, como te digo, tanto cuantitativa como... El déficit cuantitativo es como 500.000 viviendas como stock, ¿no? Y año a año se van generando también, como hoy día generamos 40.000 al año y casi son 150.000 lo que se va generando como demanda, se va a generar una brecha que se va alimentando. Entonces, automáticamente entras a tapar ese segmento y lo cierras con este impulso que le das, y ¿no? ese incentivo. Y tienes que generar, obviamente, también trabajar bien el tema de agua y saneamiento, son los sectores complementarios porque la vivienda no va a ir sola. Y ahí puedes generar también un desarrollo urbano ordenado para también todo porque tú vas región por región y vas a encontrar el desorden y la calamidad porque no hay planeamiento urbano. Entonces con eso se tiene que replantear para que realmente haya un crecimiento ordenado en las ciudades, que con este tipo de mecanismos, pues, como que suena agresiva la frase, pero bajemos a las personas de los cerros a una vivienda digna, ordenada y que vean el urbe de manera adecuada. Y bien, ¿no?, concebida a priori, ¿no? A priori. ¿El Estado daría el suelo? Hay un mecanismo de generación urbana también de suelo para operadores urbanos que se está desarrollando. Ahí es la normativa, pero creo que sería bueno que se incide en cómo darle también la motivación para que fluya. No sé si el Estado sea el que tenga que identificar ello, pero aparte de eso, el Estado tiene, digamos, hay mucho suelo que todavía tiene que tener una línea catastral adecuada para poderle disponibilidad. Y bueno, se pagará el justiprecio por esos terrenos y comienzos avanzas. Porque lo que pasa después en el camino es que se te comienzan a invadir los espacios. Totalmente. Y se genera tal informalidad. Yo creo que es una inversión. Y además es lo más triste. Hablamos hace un momento, te comentaba de la ilegalidad, porque eso es un tema que lo tienes que frenar. Tú tienes una entidad como Cofobri, por ejemplo, que lo que hace finalmente corona la informalidad con el título de tierra y viene la presión, ¿no? Aquel que ilegalmente impulsa el tema, se va dando todas las condiciones, llevan a la gente con engaños, a la persona le sale mucho más caro estar en ese espacio porque finalmente el agua le va a llegar en 15 años, si es que le llega y si le llegará con calidad, se aleja por tema de costo de transporte para su posible puesto de trabajo, es más vulnerable que un tema de salud si le pasa algo, la educación también está más lejos para los niños, la seguridad, que es un problema en general, también es mucho más vulnerable porque no hay presencia. Entonces son muchos factores que si uno finalmente los cuantifica y los ve y los compara y se les explica a la población, es una ruta que ya no se debe tomar. Entonces yo creo que por eso esta medida de ordenamiento sería muy potente, pero colaboraría en eso. Sí, y me interesa mucho el foco en que sean concebidas, bien planificadas a priori, ¿no? Hay espacios, por ejemplo, hay un gran contingente de proyectos de irrigación en toda la costa que están identificados, que también te pueden dar un impacto adicional de crecimiento y de generación de valor como país, que tienen que nacer con lo que tú dices, con las viviendas y las ciudades planificadas ahí, de tal manera que tú vas avanzando y tienes a las personas que van a laborar en estos grandes proyectos con las condiciones óptimas de desarrollo y que hay espacio de terreno también para poderlos incluir ahí, ¿no? Y también movilizar. Irrigación agrícola. Irrigación agrícola, claro. Los nuevas etapas de Chavimochi, lo que va a ser Chinecas, lo que sería en su momento Majes, ¿no? El mismo Olmos en siguientes etapas tienen para poder un poco complementar de esa manera, y ahí tú tienes también una forma de avanzar con el desarrollo de ciudades mucho más planificadas, bien concebidas y con un estándar distinto, ¿no? Ok, Petroperú, que fue uno de los temas de discordia cuando estuviste tú justamente en el ministerio. Ajá. ¿Qué se debería hacer con Petroperú? Bueno, yo creo que ya se tomó la línea, o sea, hay que sostenerla. Yo sé que ha sido muy cuestionado el tema ahora de este nuevo... Ya no es un rescate a fondo perdido, es con una expectativa futura, pero bueno, igual nada de esto no se va a lograr si es que realmente no se toma la decisión de fondo de traer al sector privado a que apoye y a que tome las líneas de negocio que crean que pueden ser rentables y atractivas para ellos, ¿no? O sea, Proinversión es un trabajo serio con una consultoría para poder finalmente definir cuál va a ser la mejor manera de llamar al sector privado para que puedan tomar ciertos espacios y con eso generar rentabilidad y que al Estado ya no le dé más en el bolsillo. O sea, esto tiene que acabar. O sea, no puedes seguir dejando de canalizar recursos a cerrar brechas que tienes ahí vigentes en salud, educación, metiendo plata en un barril sin fondo para que 2.000 sindicalizados tengan todas las gollerías del caso y tú estás pagando la factura. Entonces,
eso ya no es sostenible. Yo sé que hay muchos intereses que se mueven alrededor de eso, pero este es un tema de país. O sea, el interés de 2.000 no puede estar por encima de 30 millones. Eso es totalmente... Y eso no solo es ahí, ¿no? Eso es en general sectores sindicalizados de servicios públicos de pésima calidad en el país tienen el mismo problema. Entonces ahí yo creo que el nuevo gobierno, hacemos las tendencias, pero si el tema va en el seguir con el modelo, yo creo que esas reformas sí de manera valiente hay que afrontarlas por el bien del Perú, ¿no? Yo creo que no podemos seguir con ello porque finalmente perdemos todo, ¿no? El decreto de urgencia de Gerí, dice usted. No, el decreto da la entrada y permite entrar en la reestructuración ya para ir en la ruta pero en general no solamente te hablo del caso de esta empresa estatal, hay otras empresas estatales también que dan otro tipo de servicios como el tema de agua y saneamiento o la presencia que tienen en sectores como salud, donde finalmente donde gobiernan los sindicatos el servicio pues es de pésima calidad para el país, ¿no? Sí, claro, muy interesante. Sí. Gracias. A ti. Gracias por venir. Gracias. ¿Qué expectativas para el domingo 7? Es decir, ¿crees que debemos ir a votar? ¿Le creemos al jurado? ¿Confiamos en OMPE? No, yo sé que de hecho uno ve cómo han pasado las cosas y lamentablemente quizás no había un espacio equilibrado para resolver las elecciones. Ha habido muchos cuestionamientos de muchas maneras, desde los mismos proveedores de servicios que ha tenido la OMPE para los temas, ¿no? Entonces eso ya te genera mucho ruido. Estamos donde estamos y yo creo que finalmente tenemos que tomar la mejor decisión para que el Perú pueda cambiar en esa línea. De acuerdo. Gracias por estar acá. No, gracias.